Muy bienvenidos de nuevo a CMQ Televisión, gracias por acompañarnos, esperamos que la entrevista que hoy les presentamos sea de su agrado, de su interés. El tema es verdaderamente apasionante, porque déjenme decirles que en la colonia la presencia de los franciscanos fue muy importante en el Valle de Toluca. Hay bastantes muestras y vestigios de esa presencia en el convento de Metepec, en San Juan, en el convento de San Juan, y aquí mismo en Sinacantepec, el convento franciscano también, de lo que va a ser el Museo Virreinal de Sinacantepec. Y pues me da mucho gusto tener a un destacadísimo alumno del doctorado en Ciencias Sociales del colegio, a Alfonso Sandoval, que nos hace el favor de estar aquí con nosotros. Él tiene una formación como antropólogo, pero decidió dedicar sus esfuerzos como parte del doctorado, el programa del doctorado, a un tema que es interesantísimo. Gracias por acompañarnos, me da mucho gusto compartir este momento contigo, porque además de todo tienes una enorme experiencia en la difusión cultural, Alfonso. Gracias, José Luis, gracias por recibirme y gracias por tus comentarios, muy amable. Pues empecemos, el tema es muy vasto, muy amplio. Platícanos un poco de ese contexto histórico en el que se da la presencia franciscana y sobre todo su presencia material en la construcción de esos espacios que van a servir para la evangelización. Estamos en el siglo XVI y que van a tener una presencia pues ya legendaria en el Valle de Toluca. ¿Por qué la preferencia de los franciscanos para el Valle de Toluca? ¿Y cómo fueron esos primeros esfuerzos de edificación, de obtención de recursos, de acercamiento a la población, Alfonso? Sí, efectivamente el tema es muy interesante, aunque es muy amplio y se ha estudiado bastante ya en el Valle de Toluca. La presencia de los franciscanos obedece a que son los primeros en llegar después de la conquista armada. Inmediatamente al año de la caída de la Gran Tenochtitlán ya teníamos la presencia de 3 franciscanos, los hoy llamados 3 lirios de Flandes, porque venían de Flandes, Fray Juan de Tecto, Fray Juan de Ayora y Fray Pedro de Gante, que se establecen primeramente en Texcoco porque la Gran Tenochtitlán está en reconstrucción. Ya para 1524 llegan los 12 apóstoles de la Nueva España, o los 12 franciscanos como son conocidos acá, al mando de el prior que era Fray Martín de Valencia, todo un santo y también un personaje a quien se le debe mucho para la implementación de nuestra cultura, nuestro sistema de aculturización y nuestro sistema o nuestras formas religiosas. Comienzan después a llegar otras oleadas de franciscanos, aunque en el Inter llegan también los agustinos, los dominicos, y después comienzan a llegar varias oleadas de franciscanos y se interesan mucho por el Valle de Toluca. En primer lugar, por la cercanía con la Gran Tenochtitlán, era solamente cruzar la serranía del Monte de las Cruces, y además aquí se encontraba una población muy importante, los Matlatzincas, que era una población muy numerosa. Difícil había sido la conquista de ellos, la conquista militar, y se les tenía cierto temor que pudieran emprender una contraofensiva y que pudieran sorprender a los españoles en la Gran Tenochtitlán. Entonces comienzan aquí, además bueno, de que era una región muy próspera. Recordemos que había un lago aquí y que alrededor del lago había una vida muy interesante, y comienzan a llegar acá, y es a partir de ahí que van a surgir los primeros conventos como las plataformas para la evangelización de los matlatzincas, pero además otros grupos de filiación otomiana, los otomíes, los mazaguas y algunos grupos nahuas también que estaban establecidos aquí y que había que convertir en cristianos. Esta es la función que tienen estos conventos. La conversión se llama evangelización o adoctrinamiento. Entonces, para eso llegan acá, se establecen una red en el Valle de Toluca de 5 conventos. Se les llama conventos de ocupación porque ocupan un área cultural o un área geográfica completa. En este caso, todo el Valle de Toluca,
con el principal o el mayor que estaba en Toluca, el convento de la Asunción de Toluca, el convento de San Juan Bautista en Metepec, como tú bien lo decías en la introducción, el convento de San Miguel de Sinacantepec, y uno al sur, que controlaba el paso hacia Tierra Caliente, el de Calimaya, pero había uno más al norte, para controlar también la región que limita con el Valle del Mezquital, que es Jilotepec, el cual desafortunadamente ya no se conserva absolutamente nada. Algunos cimientos y algunos muros nada más están ahí, pero áreas completas no tiene ninguna. Esa es la principal razón por la que se han de establecer estos conventos. ¿Y cómo se organizaron esos conjuntos? ¿Había una estrategia? ¿Había un esfuerzo organizado? Los franciscanos eran particularmente sensibles a la religiosidad, digamos, herética de lo que vinieron a encontrar, y por eso su habilidad para buscar la integración de calendarios, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo fueron esos primeros años para que funcionaran estos aglomerados, estos conjuntos y en general el proceso de evangelización? Es una organización también muy compleja. Al llegar acá tienen que fundar algo que se llama doctrina, es la doctrina del Santo Evangelio. La funda primero Fray Martín de Valencia, y a partir de ahí se desprende, digamos que la doctrina del Santo Evangelio, o las doctrinas en este caso, o las provincias, como también se les llamaba, eran jurisdicciones territoriales sobre las que tenía autoridad un prior o un líder, en este caso el franciscano, el priorato que ejercía y que tenía la autoridad sobre toda una región. En este caso era toda la provincia del Santo Evangelio, abarcaba todo lo que sería la Nueva España. Y a partir de ahí se iban organizando regionalmente. Y digamos, en el caso de Toluca, se funda el convento de Toluca, que va a organizar a los otros 4 en esta región, y estos 4 conventos tienen a su vez pueblos de visita. El caso, por ejemplo, de lo que conocemos hoy como los barrios de San Sebastián, los barrios de Cacalomacán, los barrios de San Antonio, Buenavista, San Buenaventura, eran los lugares donde se establecían los conventos de visita. Y en medio de ellos había algunas que se llamaban ayudas de vicarías o vicariatos. El caso de Toluca, por ejemplo, Tecajic, que le ayudaba a organizar una región. Entonces hay una estructura orgánica muy bien establecida desde el provincial o el prior, que comanda a quienes están destacados en las regiones, en los conventos, en uno principal, en este caso en el Valle de Toluca, 4 que responden a él, y a partir de estos 4 conventos, pueblos de visitas y vicarías que ayudan a organizar toda la región con el propósito, primeramente, de evangelizar, es decir, convertirnos en cristianos, y en segundo, de controlar muchas cosas, la producción, controlar el pago de algunas cargas impositivas que ya tenían, como los diezmos y otras muchas cosas que había que estarle pagando a la iglesia, pero sobre todo el proyecto era aculturizador, convertirnos de la cultura que se había ejercido durante tanto tiempo, convertirnos a españoles, tratar de que nuestra cultura fuera occidental. Ese era el gran propósito a través de la religión y con la utilización de muchísimos métodos. Alfonso, es un tema tan rico y tan complejo, porque ahora acudimos a lo que queda de estos conventos y nos causa asombro. Por ejemplo, el árbol de San Francisco aquí en Sinacantepec, que es un fresco muy interesante, muy bonito, conservado parcialmente. Pero este tema atraviesa la historia social, la historia religiosa, la historia cultural, la historia política. Por supuesto. Estás en ese cruce de temas, y es interesante que tú, como antropólogo por formación en licenciatura y en maestría, hayas derivado a la historia. Platícanos un poquito, salirnos un poco de nuestra idea original, de este tránsito. ¿Qué te lleva a escoger un tema histórico? Sí, estoy yo, digamos, ahorita entre digamos, a caballo entre las dos técnicas, porque en realidad pues las dos son ciencias sociales, tienen sus métodos y sus técnicas diferentes, y estoy, digamos, que oscilando entre las dos.
En la historia porque además de estudiar todos estos contextos, estos procesos históricos, estoy recurriendo a lo que los historiadores toman como la fuente principal para sus estudios o la materia principal para sus estudios, que es el documento escrito. En cambio, también en antropología utilizamos otros métodos, donde nos acercamos más hacia la vida de la gente que ha tenido cercanía con estos monumentos. Hay una técnica que también se llama estudio de monumentales, es decir, el dialogar con lo que queda, con los vestigios de aquellos conventos. Los tenemos por un lado documentados en la historia escrita, en lo que podemos encontrar como vestigios de lo que se escribía, sobre todo de estos procesos administrativos y de estos procesos religiosos, pero también hay memoria. También hay memoria colectiva, también hay memoria social, también hay gente que recuerda cómo eran los conventos, cómo los vivió todavía hace algunos tiempos o cómo se los contaron. Pero también tenemos el gran recurso que es la observación de estas muestras de la existencia de ciertas áreas. Por ejemplo, el árbol de San Francisco, ¿no? Por ejemplo, el convento de Toluca, que existe todavía parte de la capilla abierta o de la capilla de indios. A través de esta observación, complementando con las fuentes escritas, creo que se pueden hacer trabajos novedosos y trabajos interesantes que nos ayuden a redondear la historia de todos estos edificios. Sin duda alguna, porque es una pregunta prácticamente tautológica. La colonia es fundamental, es intransferible, deja su huella, nos convierte en gran parte de lo que somos. El sincretismo, procesos tan complejos, incluso una semiótica histórica, esa elaboración simbólica que se va dando en el periodo, ¿no? ¿Cómo vive el Valle de Toluca este gran proceso? ¿Cómo, a grandes rasgos, qué impresión tienes tú? Sé que es una pregunta muy amplia, muy compleja, pero ¿cómo vive el Valle de Toluca en particular todo este proceso de aculturación religiosa, de formación de nuevas mentalidades y de la integración de una sociedad que habrá de ser diferente al paso de los siglos? Analizando a los estudiosos y a los historiadores que han hecho trabajos de investigación sobre la cultura prehispánica en el Valle de Toluca, nos damos cuenta de que eran poblaciones aisladas, poblaciones muy pequeñas, que prácticamente el valle estaba despoblado. A pesar del proceso de congregación. Viene la colonia y comienzan los procesos de congregaciones. Y entonces se diseña una nueva distribución del valle. En el centro, la población más importante, y con 4 poblaciones establecidas en los lugares principales productivamente, estratégicamente también, y considerando la existencia de un gran lago que ha desaparecido totalmente, pero que era el que le daba la vida económica y productiva al valle. Entonces, quedando Toluca al centro, Sinacantepec al poniente, Calimaya al sur y Metepec a las riberas del lago, podían tener este valle totalmente ocupado y lo podían hacer productivo. Y a partir de ahí es que comienzan a crear una dinámica cultural, económica, política y por supuesto religiosa en torno a estas 4 poblaciones que son las 4 productos de congregaciones o reducciones de indios. Esa es la gran importancia también de la participación franciscana y la gran importancia también de estos conventos que eran los centros de operación, los centros neurálgicos de toda esta vida en el Valle de Toluca o en el Valle Matlatzinco, como se le conoció también, o Matalcinco, como aparece en ciertos documentos. Se crea una nueva sociedad, hay una reconfiguración social absolutamente diferente a la que había durante el periodo anterior a la conquista, pero ahora vemos edificios comerciales, el proceso de urbanización que ha llevado el siglo XX, por ejemplo, junto con la industrialización del Valle de Toluca, pues ha sepultado muchos de esos testimonios físicos. ¿Cómo ves tú como antropólogo, cómo ves tú como historiador ahora, este proceso de pérdida de materialidad que de alguna manera impacta también en la historia de las mentalidades? Claro. Esto es justamente el proceso al que me estoy dedicando ahora en el proyecto de tesis del doctorado. Tratar de ver cómo se han ido transformando estos 4 conjuntos religiosos, estos 4
conventos o exconventos ahora en cualquier cosa. Vemos el de la Asunción de Toluca hoy convertido en los portales comerciales, hoy convertido en el Palacio Municipal, hoy convertido en casas habitación, lo que era el cementerio o el panteón donde se enterraba a los difuntos, hoy es la Plaza González Arratia. La calle hoy de Bravo no es más que un trazo arbitrario que en algún momento se le hace para poder atravesar esta plaza que se llamaba Plaza del Mercado. Y así todos los 4 conventos se han ido transformando. Calimaya, en el perímetro del atrio se le han adosado igual locales comerciales, viviendas, y en el centro, en lo que fue el convento, lo destruyen para crear algo que se llama ahora un centro cultural, Ezequiel Mondragón, que es una especie como de escuela tipo CAPSE. Les han ido robando espacios para construir escuelas, como en el caso de Metepec, la escuela primaria está construida en lo que fuera el huerto. Y Sinacantepec, que es el que se ha conservado, digamos, con las características más originales del convento, ha sido transformada más del 50% en el museo. Y entonces queda una parte administrada por la parroquia y otra parte administrada por el gobierno del Estado de México. Estos procesos de transformaciones que se han venido dando desde el siglo XIX comienzan en Toluca en 1828 y a partir de ahí se van reproduciendo en los otros 4 exconventos. Yo le he llamado al proceso, a todo este proceso de transformación, destrucción, cambio de uso, le he llamado deconstrucción. Hoy nosotros lo vemos quizás como algo que se está perdiendo, como un atentado contra estos monumentos, pero tenemos también que irnos situando en la época. Si se requería de un espacio para crear una escuela y teníamos un huerto que se decía en manos muertas, que no producía, que no se utilizaba para nada, entonces las necesidades sociales obligaban a que la gente lo ocupara en otra cosa. No era forzosamente una destrucción, no era forzosamente una pérdida, sino también ellos lo veían con otros ojos, como una necesidad de un espacio, de darle una nueva función. Por eso el término de deconstrucción yo trato de verlo como ese proceso de cambio, que no siempre es violento, sino que va migrando para refuncionalizar ciertas actividades en estos espacios. Hoy, por supuesto, que desde una visión patrimonialista y con todas las leyes que protegen a estos monumentos, sí hablaríamos de una destrucción, sí hablaríamos de una pérdida. Pero en otros momentos históricos, cuando hay ciertas necesidades de espacios, ejemplo, el convento de Toluca se transforma porque se van ocupando ciertas áreas que se requieren para la ubicación de edificios que van a servir después para la creación de la capital del Estado de México. Es este momento en el que se anda buscando un espacio para ubicar la sede de la capital y encuentran. Y donde estaban los terrenos, digamos, desocupados o decían en ese momento en manos muertas, eran en el convento y ahí los van ocupando. Entonces son procesos históricos que tienen que ir dando transformaciones a los espacios, pero que a través de estas transformaciones podemos nosotros conocer también la historia de las ciudades, porque no solamente se transforma el convento, no solamente se transforma el conjunto religioso, sino lo que yo estoy también proponiendo como tema es que transforma el contexto urbano inmediato. Y lo que era el exconvento, sus áreas, hoy son calles, hoy son espacios comerciales, hoy son espacios de la administración pública y algunos espacios todavía de la religión. Entonces se van solamente transformando, se van deconstruyendo para irse convirtiendo en lo que la sociedad necesita. Alfonso, en este proceso tan interesante, ya tú mencionabas en alguna respuesta anterior la importancia de las fuentes. ¿Qué te has encontrado en materia de historiografía de este tema en particular? ¿Cómo has venido trabajando un tema que plantea un desafío profesional para ti, que tienes formación de antropólogo, a incursionar en un asunto histórico? Tú dices, estás a caballo, pero de todas maneras es todo un desafío en términos intelectuales y en términos
de investigación? Sí, vaya que sí, es un gran desafío, es un gran reto. He encontrado muchos testimonios escritos. Por fortuna ya para esta época, tanto la Iglesia como las instituciones civiles ya dejan muchos testimonios por escrito, e incluso algunos ya escritos ya ni siquiera hay que paleografiarlos, es decir, ya no hay que estar interpretando las grafías antiguas, sino que ya están en caligrafías mucho más entendibles, incluso ya algunos escritos en máquina, ¿no? Que las primeras máquinas de estos primeros artefactos que escribían todavía muy burdamente, entonces eso me ha facilitado. Pero sí he podido ya revisar los archivos históricos municipales y los archivos parroquiales del siglo XIX y XX, un poquito del XVII, y hay fuentes inexploradas. El trabajo de historiografía en el Valle de Toluca, sobre todo cuando se habla de franciscanos o cuando se habla de conventos, se restringe a la época virreinal, a la época de la colonia, y avanza a veces un poquito hacia la época de la Reforma, nada más, 1850, 1860, pero no han avanzado hacia acá. Entonces eso me ha dado la oportunidad de encontrar fuentes inexploradas, fuentes inéditas, y de encontrar varios hallazgos interesantes producidos desde la Iglesia como institución, que ha sido, por cierto, muy cuidadosa en toda su documentación, que han sido producidos por agentes políticos, que han sido producidos por agentes económicos, cuando están buscando hacerse de comercios, cuando están buscando hacerse de viviendas, los agentes sociales también. Entonces, sí hay gran documentación, sí hay muchas fuentes, y sobre todo también de los últimos procesos, ejemplo el de Calimaya y el de Sinacantepec, que sucedieron estas deconstrucciones en los años ya de 1970, tenemos todavía testimonios orales. Existen algunos de los agentes transformadores, existen testigos visuales y gente que participó todavía en los proyectos. Y si a ello le aunamos las evidencias monumentales, donde podemos observar los cambios constructivos, los cambios de materiales, los cambios decorativos, podemos ir reconstruyendo este proceso. Yo estoy muy agradecido con el maestro Alfonso Sandoval Álvarez, porque nos deja una lección, pero sobre todo la impronta de lo que significa el posgrado en el Colegio Mexiquense, de lo que significa el doctorado en ciencias sociales. Es muy estimulante ver a un estudiante de doctorado con la formación que él tiene, con el conocimiento de un tema complicado, denso, y sobre todo con la pasión con la que te expresas, el cariño, el afecto por lo que estás investigando. Le quiero agradecer muchísimo, Alfonso, esta sesión de tiempo, esta amistosa charla, y pues a ustedes invitarles para el próximo de nuestra serie en CMQ Televisión. Muchísimas gracias, dejo testimonio de gratitud a mis compañeros Diego Martínez y La Pineda, que han llevado el esfuerzo. Estamos a un lado de la puerta que originalmente entraba a Santa Cruz de los Patos, a la hacienda que en el siglo XIX alcanzó su esplendor, y este escenario pues es muy bello. Estamos junto al salón de profesores y es un día pues entre brumoso, soleado y frío, pero ha sido una charla muy enriquecedora. Te doy las gracias. El agradecido soy yo, José Luis. Muchas gracias, Alfonso. Muy amable y gracias por recibirme aquí. Muchas gracias. Hasta la próxima.